Bien, entonces, ¿para qué te sirven las etiquetas diagnósticas? Pues para darle nombre y apellido a los problemas que tiene el paciente. Ahora, ¿es nuestra función solamente buscar, encontrar y corregir manualmente la subluxación vertebral? Ya te dije por qué el término subluxación es un término incorrecto, ¿sí? No, el tema de la subluxación es muy vasto y muy profundo, pero ahorita no lo voy a tocar así con profundidad. Pero lo que te puedo decir es que lo que los quiroprácticos llamamos subluxación o complejo de subluxación vertebral generalmente tiene una etiología, una causa o un conjunto de causas. Y la etiología es una rama de la nosología. Si yo digo la subluxación está provocando 5 problemas, ¿sí? Que son miofisiopatología, problemas en los músculos, contracturas musculares, puntos gatillo, puntos de activación dolorosa, síndromes de dolor miofacial. Además me está provocando una histopatología en los tejidos, ¿sí? A nivel tisular. Está provocando cambios funcionales y estructurales en ligamentos, tendones y fascias, fascitis, tendinitis, etc. Si yo digo, también hay un problema bioquímico por la respuesta inflamatoria, citocinas, prostaglandinas, etc. ¿Sí? Si yo digo, además, hay una kinesiopatología porque hay hipomovilidad, sobre todo en la zona dorsal y cervical y dorsal, también en la zona lumbar, pero se manifiesta más en la cervical y en la dorsal, ¿sí? Y si yo digo, también tiene problema neurofisiopatología, porque si el paciente te llega con dolor, si el paciente te llega por lumbalgia, cervicalgia o cualquier otra algia o cualquier otra odinia, ¿sí? Como dolor de hombro o modinia, entonces eso significa que está sufriendo el sistema nervioso en su parte, en el sistema nociceptivo. Y si te llega con un acortamiento funcional de pierna, es que está sufriendo el sistema propioceptivo también. Entonces lo que llamamos subluxación o complejo de subluxación vertebral tiene una etiología, tiene una manifestación clínica. Estoy hablando de 5 cosas, pero también va a tener otras consecuencias en todo el aparato locomotor, no solamente a nivel segmentario vertebral, sino a nivel de toda la columna, a nivel de todas las cadenas musculares, a nivel de toda la pelvis, a nivel de todo el sistema nervioso central, periférico y autónomo, ¿sí? Entonces va a tener causas, va a tener consecuencias, ¿sí? Pero también va a tener una historia natural, una historia natural de la enfermedad. Va a tener una gestación, cómo se fue gestando, cómo se fue iniciando, su etapa preclínica, su etapa clínica, su etapa de manifestación clínica exacerbada, y ya después su etapa de corrección, su etapa de rehabilitación y su etapa de resolución si es que la hay. Entonces, ese abanico lo estudia la nosocronia o la historia natural de la enfermedad, y es muy importante saberlo. Por eso te digo que nuestra labor no nada más es buscar, identificar y corregir manualmente la subluxación vertebral, sino que es un abanico mucho más amplio y más complejo, mucho más amplio y más complejo, ¿sí? Entonces, por eso nos ayuda a estudiar la nosología. Entonces, si nosotros aplicamos un diagnóstico y una etiqueta diagnóstica, vamos a ayudar a describir la entidad nosológica de forma sistemática. También vamos a simplificar el entendimiento de lo que ocurre al paciente. Para no dar tantas palabras, tiene una bursitis anserina, ¿sí? ¿Qué es la bursitis anserina? Pues una inflamación de la bolsa sinovial en la zona de la pata de ganso o la pesa anserina, que es donde se insertan los músculos gracilis o le llaman también recto interno, el sartorio y el semitendinoso, ¿ok? Entonces, ahí ya le das un nombre y apellido para explicar al paciente en términos especializados su problema y a la vez en términos entendibles coloquiales. Mire usted, aquí donde estoy palpando,
ahí se unen tres tendones. Los tendones, haga de cuenta que el músculo es esta pancita y se va haciendo delgadita y delgadita, se convierte en una cuerda y esa cuerda se llama tendón. Bueno, pues aquí, en esta parte donde le estoy palpando, ahí se unen tres músculos y al unirse los tres músculos forman una patita así como de ganso, por eso se llama la pata de ganso. En latín se llama pes anserina. Entonces, en términos médicos se llama bursitis anserina. Está inflamada la bolsa de líquido sinovial que lubrica esa zona. El paciente lo entiende perfectamente bien. Para poder investigar mejor la etiología o causa de dicha entidad nosológica y para identificar sus posibles consecuencias en el paciente, ¿sí? Ve cómo es algo mucho más complejo que solamente corregir, o qué, como dicen, buscar, hallar y corregir, ajustar la subluxación vertebral. Es algo más complejo que eso, ¿sí? Entonces, bueno, pues de esto te voy a hablar en los cursos de nosología. No te los pierdas. Y bueno, ya para terminar te voy a explicar esta última diapositiva. Las etiquetas diagnósticas nos van a ayudar a identificar la posible comorbilidad, las disfunciones o problemas secundarios, terciarios o cuaternarios que le acompañan o le rodean. En un sistema de llave y cerradura para identificar mejor el tratamiento correctivo o los cuidados preventivos o la rehabilitación que se aplicarán al paciente. Si no se tiene un diagnóstico preciso, se aplicará un tratamiento correctivo absolutamente erróneo, ¿sí? El 95% de los diagnósticos que recibo en mi consultorio de cualquier especialista, incluyendo a quiroprácticos, es equivocado, falaz, erróneo, ¿sí? Una mentira. El 95%, eso es realmente escandaloso. Por eso es muy importante que sepamos diagnosticar. Te voy a poner un ejemplo. En una ocasión me llegó una bailarina hace como 12 años al consultorio, una bailarina de 20 años, joven. La llevó su mamá. Ya la había llevado con 6 especialistas. Me llevó todos los estudios, diagnósticos y todo. Un ortopedista decía que ella tenía gonalgia derecha, dolor de rodilla derecha. Y un ortopedista decía en un informe por escrito que tenía hiperlaxitud del ligamento colateral medial. Y que esa hiperlaxitud le estaba provocando el dolor a la chica. ¿Ok? Después, otro ortopedista comentó que tenía inicios de condromalacia patelar. Otro ortopedista mencionó que tenía una rodilla de saltador, una jumping knee. Un médico del deporte mencionó que no tenía ninguno de esos 3 diagnósticos, que los 3 diagnósticos eran falsos, ¿sí? Que lo que ella tenía era inicios de un agrietamiento del cuerno posterior del menisco interno. ¿Ok? Entonces nota los diagnósticos tan dispares. Después de analizar yo el caso, porque eran 6 diagnósticos, de los otros 2 ya no me acuerdo, hace 12 años. Cuando yo reviso a la paciente, lo primero que me doy cuenta en su examen postural es que estaba más chueca que las ideas de Peña Nieto, ¿no? Estaba totalmente desprogramada de la columna vertebral y de la pelvis, y era una intérprete de danza contemporánea y además tenía una pronación excesiva de arcos de pies, lo cual estaba provocando algia en la zona del ligamento colateral medial, y el ortopedista no podía diagnosticar el supuesto agrietamiento del cuerno posterior del menisco porque no había una resonancia magnética o una artroscopía que lo definiera con precisión. Nada más estaba lucubrando y lanzando una hipótesis. Entonces, una vez que le empecé a aplicar la terapia manipulativa quiropráctica, que la paciente comenzó a recibir sus ajustes quiroprácticos, su mamá la grababa en una camarita de video
cómo se iba transformando su cuerpo, porque parecía así como Transformer, ¿no? Cada sesión, haz de cuenta que en la primera sesión quedaba así, en la segunda así, en la tercera así, en la cuarta así, en la quinta así, y ya hasta como la sexta, séptima estaba alineada de lo chueca que estaba, ¿no? Lo chueca entre comillas. La mandé a sacar estudios de baropodometría estática dinámica, se corrigieron sus problemas de pronación excesiva de arcos de pie y los diagnósticos eran totalmente equivocados, ¿sí? Entonces, diagnósticos equivocados te va a conducir a tratamientos equivocados. Perdóname quiropráctica, perdóname quiropráctico, pero si todo lo quieres resolver ajustando la subluxación, estás extremadamente limitado. Si a todo le llamas es que está subluxado y es que el nervio está comprimido, está pellizcado por la subluxación, y el nervio que va de L4 a la rodilla le está provocando eso, es un diagnóstico ridículo de hace un siglo, ¿sí? Porque para eso tendrías que tener una resonancia magnética que denotara ahí con claridad científica que hay una estenosis foraminal o una reducción del diámetro del foramen de conjunción, del agujero de conjunción, que le está provocando un síndrome de compresión radicular, y eso le va a provocar parestesias, disestesias, dolor y un síndrome de compresión radicular, un síndrome por atrapamiento del nervio en su raíz. Y entonces ahora sí puedes decir que se le está manifestando probablemente en el dermatomo de L4 que va hacia la rodilla. Pero acuérdate que la mayoría de los libros de dermatomos generalmente fueron escritos con investigaciones llevadas a cabo en 1940, y un libro difiere de otro. Por eso no puedes basarte en un diagnóstico de un dermatomo, porque en un texto vas a encontrar que el dermatomo de L4 pasa por la rodilla, y en otro texto vas a encontrar que pasa arriba de la rodilla, y en otro que pasa al lado de la rodilla, y no se ponen de acuerdo. Entonces no puedes utilizar los dermatomos como un criterio diagnóstico específico, ¿sí? Por el momento no los puedes usar. Entonces es muy importante que no nada más digas, ay, es que está subluxada, está subluxado, tiene complejo de subluxación vertebral, y el ajuste, yo voy a identificar, a buscar, a identificar, a corregir la subluxación vertebral, y la inteligencia innata va a hacer todo lo demás. Pues mira, qué fácil, ¿no? Qué fácil que así fuera. Ojalá y así fuera, pero no es así. ¿Ok? Entonces, las etiquetas diagnósticas te ayudan para identificar la posible comorbilidad, es decir, disfunciones o problemas secundarios, terciarios, cuaternarios. También para identificar el tratamiento que le vas a dar en el sistema mencionado de llave y de cerradura, los cuidados correctivos, los cuidados preventivos que se aplicarán al paciente. Si no se tiene lo reitero, si no se tiene un diagnóstico preciso, el tratamiento va a estar erróneo, ¿sí? También te va a ayudar para predecir o pronosticar qué ocurrirá después, cómo le afectará a corto, mediano o largo plazo al paciente, o para pronosticar el algoritmo de su evolución como organismo, como paciente. Te va a ayudar para estudios y clasificación de casos clínicos, o para facilitar procesos legales, pagos de aseguradoras mediante resúmenes médicos escritos, ¿sí? Cuando yo estaba en Estados Unidos y en Canadá, los pacientes casi todos me pedían un resumen médico, porque así lo solicitaban las aseguradoras para poderles pagar todas sus sesiones. Es decir, la aseguradora quería saber qué tiene el paciente y por qué tomó las sesiones, ¿sí? Qué se trabajó en cada sesión, qué se solucionó, etc. Entonces yo escribía los resúmenes, y invariablemente a todos mis pacientes las aseguradoras les pagaban todas las sesiones. Pero había muchos quiroprácticos que las aseguradoras no les pagaban a sus pacientes porque los quiroprácticos no saben diagnosticar.
O sea, no puedes poner en un reporte médico listings, por Dios, no puedes poner listings de Gonstead o decir nomenclatura de la técnica de activador o listings de Diversify o del Palmer Package, ¿no? O del el libro de Diversify de Tom Bergman o de States. No puedes usar eso, esos no son diagnósticos, ¿ok? Recuerdo a una paciente estadounidense que me llegó con un problema muy severo de inversión de la curva cervical por 3 accidentes de auto que tuvo. Tenía cifosis cervical y bueno, tenía una comorbilidad tremenda porque tenía ganglios linfáticos muy inflamados, tenía osteoartrosis degenerativa, cervicartrosis grado 2, ¿no? Cifosis cervical. Ya, fíjate las etiquetas diagnósticas que te estoy diciendo. Inversión de la lordosis cervical, o sea, cifosis cervical. Osteoartrosis degenerativa, particularmente en la zona cervical media e inferior, C5, C6, C7. ¿Ok? Síndrome de barrera facial, una fascitis y problemas en el ligamento nucal y en la apófisis espinosa de C2, muy, muy doloroso, porque ya la fascia cervical estaba totalmente, había experimentado una deformación ya plástica. Eso se llama fenómeno de barrera, ¿ok? Una deformación plástica porque sigue la ley de Hooke. Primero viene una deformación elástica y después una plástica. Entonces ya cuando él está a punto de quiebra se llama histéresis, ¿no? No estaba en ese punto, pero ya tenía una deformación plástica de toda la fascia y del ligamento nucal, de las estructuras de tejido conectivo cervicales. Tenía además síndrome de dolor miofacial y puntos gatillo en todo el esternocleidomastoideo, macetero, bucinador, temporal, pterigoideos internos, ¿sí? Además tenía bastantes problemas en la zona cervical superior, en los músculos suboccipitales, en el músculo esplenio de la cabeza, en el esplenio del cuello. Tenía contracturas muy severas en los 3 músculos escalenos, tenía un bloqueo, una hipomovilidad, una restricción de movimiento muy importante en la primera costilla del lado derecho. Todos los ganglios linfáticos del lado derecho particularmente estaban muy inflamados, tan inflamados que se los tuve que revisar en la axila y en la glándula mamaria con la presencia de su esposo porque estaban sumamente inflamados. La tuve que referir con otro especialista sin decirle usted tiene posiblemente cáncer, porque si le dices cáncer le mueves todo, ¿sí? Pero sí le dije vaya con un especialista que le revise todos sus ganglios linfáticos, vaya con un médico y el médico le dirá con quién puede ir. Y entonces, porque si le dices oncólogo, inmediatamente empiezan toda la familia le mueves todo, ¿no? Yo prefiero que se los diga el médico general a yo decírselos en ocasiones, ¿no? Entonces fue con el oncólogo, finalmente llegó con el oncólogo, le mandó a hacer estudios, no le encontró absolutamente nada anómalo de tipo cancerígeno. Entonces, ¿qué había pasado ahí? Que todo su sistema linfático estaba sufriendo como comorbilidad por todo lo que traía en el cuello. Y aparte también la paciente tenía problemas en la articulación temporomandibular, tenía compensaciones en la zona dorsal superior, distorsión pélvica funcional, acortamiento funcional de una extremidad, no me acuerdo si era la izquierda o la derecha, creo que sí era la izquierda porque tenía también problemas muy marcados en toda la banda iliotibial izquierda. En fin, tenía todo un complejo de cosas la señora. Pero fíjate cuántas etiquetas diagnósticas estoy utilizando, ¿sí? Pero ¿qué pasó con esta paciente que había acudido con quiroprácticos, muchos quiroprácticos en los Estados Unidos, y los quiroprácticos solamente veían subluxaciones y huesos fuera de lugar y nervios pellizcados, ¿sí? Entonces ese es el gran problema de la profesión quiropráctica. Por eso es muy importante entender la nosología, ¿sí?
no te sientas abrumada o abrumada con toda esta terminología, los vas a ir dominando gradualmente y los vas a dominar muy bien. A mí me costó años dominarlo, pero hay que estar leyendo mucha literatura para entender, porque no hay un solo libro que te hable del tema. Yo tuve que reunir así como las piezas de un rompecabezas, ¿sí? Entonces ahora ese conocimiento te lo voy a transmitir en el curso de nosología. Por eso no te lo pierdas y te va a ayudar a hacer una quiropráctica, un quiropráctico que realmente sepa diagnosticar, que realmente sepa cómo llamarle a un problema en la bursa o en la bolsa de líquido sinovial o en el tendón, una tendinitis, bursitis, tendón, tendinitis, ¿no? ¿Cómo le llamas a un problema en el ligamento? Pues generalmente se le llama esguince. ¿Qué significa la palabra esguince? Una torcedura súbita y violenta. Eso significa esguince en latín. Muchas veces no sabemos qué significa la palabra esguince, qué significa la palabra tendón, qué significa la palabra músculo, ¿sí? La palabra músculo viene de mouse, que es ratón, porque cuando hacían así el bíceps parecía un ratoncito que se movía, de ahí viene la palabra mios o mouse, ¿sí? Etcétera. ¿Por qué? Porque no sabemos el significado de las palabras, no sabemos etimologías, y entonces estamos muy limitados en nuestra capacidad diagnóstica. Por eso es muy importante que sepamos terminología médica, que sepamos anatomía, que sepamos biomecánica y fisiología. No solamente la tarea del quiropráctico no solamente es buscar, corregir, identificar y corregir la subluxación vertebral. Olvídate ya de eso. Eso es de 1900 Carranza, como yo lo he dicho ya en otros vídeos, ¿sí? Entonces es muy importante que sepas diagnosticar, ¿sí? Que sepas diagnosticar. Y bueno, pues aquí le vamos a dejar en esta cápsula, en el diagnóstico clínico en quiropráctica. No te pierdas los cursos de nosología. El material es extenso, pero te va a ayudar a tener los principios generales de nosología, ¿sí? De cómo clasificar los problemas del músculo esqueléticos, etcétera. Así que no te lo pierdas. Estaremos viéndonos aquí y vas a aprender muchas cosas. Te mando un saludo doquiera estés. Te deseo mucho éxito con tus pacientes, en tu vida personal, en tu vida profesional, que realmente tengas muchas cosas buenas en tu vida. Estamos entonces en contacto. No te pierdas las siguientes cápsulas.